Hablemos Sin Tabús, ¿verdad? Si no me equivoco. Y por lo cual creo que es una gran oportunidad para poder hablar de algunas cosas pues diferentes que a las que a veces los pastores no podemos hablar en la congregación, ¿verdad? Porque si no nos corren. No nos corren, pero nos cambian. Y bueno, a mí me toca el tema del cuerpo. Es un tema que seguramente ustedes han tratado en la escuela, en la iglesia, en la liga y demás. Pero me gustaría tal vez poderlo ver desde la perspectiva de algunos textos que a mí me parecen interesantes para poder abordar el tema. Creo que hay tres como grandes mitos sobre el cuerpo que nos dicen en la escuela, en la iglesia y por supuesto en la cultura en general. El primer gran mito del cuerpo es uno que viene de allá de los griegos, que seguramente los que están en secundaria prepa ya lo escucharon hablar, que es que el cuerpo es la cárcel del alma. El alma es lo más importante, es lo más puro, y nuestro cuerpo, nuestra carne es de algún modo una cárcel que la tiene aprisionada y no podemos ser lo suficientemente libres para poder desarrollar todo nuestro potencial. Ese es, digamos, como un mito escolar y que a veces también nosotros tenemos impregnado en nuestra cultura. El segundo gran mito creo que es el que nos enseñan en la iglesia, y que ahorita vamos a hablar de eso, que es que la vida humana está compuesta por cuerpo, alma y espíritu. El problema es que eso no lo vamos a encontrar en la Biblia, pero eso lo vamos a ir tratando. Y el tercer gran mito que nuestra cultura nos da, ahora en los tiempos de la modernidad, que es a partir de 1875, 80, y que hoy denominamos la posmodernidad, es que el cuerpo es el centro de los placeres, ¿no? Todo lo que está, toda la mercadotecnia, todas las campañas, toda la publicidad, todas las cosas que la cultura va creando, la cultura de mercado, es para hacernos sentir bien, pero no para que nos sintamos bien, digamos, en un estado mental, en un estado emotivo, sino para que nuestro cuerpo se sienta bien, ¿no? Es decir, nosotros vemos en los anuncios, por ejemplo, luego de la Chevrolet, había un anuncio que incluso lo denunciaron por misógino, que era que un hombre debía tener buen trabajo, una buena oficina, un buen coche y una secretaria guapa, ¿no? Y con eso, y así estaba el anuncio, te quedas así, órale, ¿no? Y todo es para sentirnos bien. Entonces los tres grandes mitos es, primero, que el cuerpo tiene atrapada al alma, ¿no? Y no podemos ser libres. El segundo gran mito pues, es que estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu y que los tres son separados. Y el tercer mito es que el cuerpo es el centro de los placeres, ¿no? Todo está hecho para que nosotros podamos sentirnos bien. Entonces me gustaría que repasáramos algunos textos y después de repasar estos textos vamos a hacer una pequeña dinámica en la que nos vamos a meter en problemas todos. Espero que les guste pensar, espero que les guste reflexionar y además discutir un poco. No solo discutir con sus papás en la casa, sino discutir también algunos, amén, dicen por allá, sino también discutir algunos de los temas importantes. Entonces les pido que tomen su Biblia y vayamos a Génesis 2. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis 2, versículo 7. ¿Alguien gusta leerlo, por favor? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muy bien, este es un gran relato, ¿no? Es decir, es algo que nosotros creemos, es algo que está al principio de la Biblia y nos dice que Jehová tomó polvo, y aquí los pastores les podrán contar que no era un polvo nada más como el que a veces nos encontramos fuera en la terracería, sino que era un polvo rojo, ¿no? Un polvo especial, era una tierra especial, y formó, no Adán y Eva, dice el capítulo 2, sino que formó primero Adán. Y lo más bonito es lo que viene después, y dice que tomó ese cachito de barro, que lo formó así como si fuera un artesano, y después ¿qué hizo? Sopló, ¿no? La cuestión del alien. Todos los pasajes que vamos a leer tienen algo que ver con el soplo y con el alien. ¿Por qué?
Porque ustedes se van a encontrar un dato curioso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La misma palabra que se usa para aire es la misma palabra que se usa para espíritu. Eso seguramente algunos ya lo habían escuchado y ya lo sabían. Pero la misma palabra, cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento en hebreo y leen aire, la misma palabra es para espíritu. Y en el Nuevo Testamento se van a encontrar que la misma palabra para espíritu es la misma palabra para aire. Entonces dice Génesis, que Dios tomó a este hombre de barro y le sopló con su aliento. Y dice que después de que pudo haber soplado, después de que ese cachito de barro empezó a respirar como nosotros lo hacemos y se nos infla la pancita, algunos más que otros se nos infla. No son los tacos, es el aire. Dice que empezó a ser un ser viviente. Empezó a hacer vida. La vida no estaba nada más cuando nos formó con las manos, sino que la vida empezó y el cuerpo estuvo completo cuando entró ese pequeño alma. Y después va Génesis, ahorita vamos a ir conectando todo. Después nos vamos a Génesis 2:21. ¿Alguna de las chicas que pueda leer Génesis 2:21? A ver, por favor. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Y el 22? Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trajo al hombre. Ahí les va la primera trivia, muchas gracias. Quien responda bien la pregunta, el pastor David les va a invitar los tacos. Oye, perdón, pastor. Con el apoyo. Con el apoyo de Gidos, ¿verdad? ¿Quién me puede decir, o a quién se le ocurre por qué una costilla y no sé, una lonjita o un, dicen no, ¿verdad? O un cacho de pierna? ¿Por qué Dios toma, o por qué la Biblia nos da este hermoso símbolo de una costilla para formar a Eva? ¿Quién dice yo? Yo lo he entendido así, que es porque a la mujer no la hizo para que estuviera ni abajo ni arriba del hombre, o sea, que estuviera en un lugar, saliera de un lugar intermedio de él, o sea, que no fuera ni inferior a él ni superior a él. Eso es lo que yo entiendo. No, está bien, puede ser una interpretación. ¿Quién más? Por favor. Bueno, cuando nos vamos a es una costilla, puede tener dos lugares especiales. Número uno, está hablando del aire y del espíritu. Cuando nosotros metemos aire, estamos llenando nuestros pulmones, y la costilla es la que protege los pulmones, y también es la que protege al corazón. Entonces le está diciendo que sopla, hay otra vez ahí aire, porque es una costilla, y también está es lo que guarda el corazón. Entonces la mujer es la que está en el corazón. No puede ser. ¿Alguien más? ¿Hay más que quiere participar con los tacos de esta noche? De este lado, alguien que tenga una idea. Porque, como la costilla siempre ha estado a los costados, como se menciona, es para que, se podría interpretar de que la mujer va a estar siempre al lado del hombre. Eso puede ser también. Todas tienen parte de razón, pero la clave, y por aquí estuvieron más cerca. Por favor, nos vemos después de la plática. Estuvo más cerca. No, le toca apenas uno de suaderito. Apenas y ver nada más. Se llenará con el aire. El aire, que es espíritu también en la Biblia, es un símbolo, es igual a vida. Los judíos, que todavía no tenían tomografías, ni tenían electrocardiogramas, ni tenían muchas cosas que nosotros sí conocemos, ellos decían: si tú estás muerto, ya no respiras, ¿sí? Si tú estás vivo, sigues respirando, ¿sí? Así de simple y así de sencillo, ¿sí? Entonces, si el respirar, el tener siempre aliento, es un símbolo de que tu cuerpo tiene vida, de que tú sigues vivo, de que tú estás ahora sí que en el reino de Dios, ¿no? Que es el reino de los vivos.
entonces, pues hay que sacar a Eva de una costilla, ¿no? La que nos da muestras de que sí hay vida. Tú sabes que alguien está respirando porque se inflan las costillas, como decía Chris, ¿verdad? Chris, algunos no se nos notan las costillas ya. Sí, eso es cierto también. Pero si tú respiras, está la costilla. Entonces para que ustedes vayan, muchachos, y se los digan a sus novias cuando regresen del campamento, Dios decide, vamos a sacar a Eva de ese lugar que representa la vida. Entonces la mujer para un hombre es la vida entera, ¿no? Para encantar a los hombres. Ah, está bueno, ¿no? Muchachos, anótenlo. Sí. Entonces, en lo que estábamos, es decir, el cuerpo no puede estar separado de esta noción de aire que es espíritu. O sea, no puede, para el judío, el cuerpo siempre va a estar unido al aliento de Dios. O sea, en la imaginación del judío, cuando ustedes sienten el aire, cuando ustedes respiran, están respirando y están sintiendo la presencia de Dios mismo. Nosotros podemos hacer la descomposición química del aire que ahorita estamos aquí respirando, pero para el judío, el decir que Dios es espíritu, que Dios es aire, es una manera de decir que Dios siempre está en todo lugar. Siempre que ustedes sientan aire, siempre que ustedes respiren, siempre van a estar en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, cuando no me hagas caer en el Seol, en la tierra de los muertos, porque ahí, ¿quién te va a lavar? Ahí donde no hay aire, donde no hay presencia tuya, ahí donde solo hay muerte, ¿quién te pueda lavar? El cuerpo, lo primero que debemos reflexionar sobre el cuerpo es que fue creado, es que fue formado para estar siempre unido a la presencia de Dios. Su cuerpo esté donde esté, siempre que esté vivo, al menos en los pasajes en donde estamos, siempre que esté vivo, siempre que estén respirando, es, digamos, un contenedor de la presencia de Dios. Y luego nos vamos a otros pasajes. Si me gustan acompañar al Salmo 139, un salmo que es realmente muy bonito. Por favor, búsquenlos los que traen a Biblia. Y le voy a pedir a alguien que nos pueda leer así bonito como se lee un poema, de los versículos 7 al 16. ...139... del 7 al 16. Palabra del Señor dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú estás ahí, tú estás. Tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar. Aún ahí me guiaría tu mano y me asiría tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me cubren de ti. Si la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Salmo 139 es de los más conocidos, ¿no? De los que leemos casi siempre de manera bastante continua. Y esta parte, que es la parte central del Salmo, a mí me parece muy interesante, porque empieza con una pregunta que va de la mano con lo que ya ahorita mencionábamos de rápido. ¿A dónde me iré de qué? De tu espíritu. Lo que les decía, para el judío, porque nuestra Biblia, como ustedes saben, es judía. Para el judío, siempre que haya aire que es igual a espíritu, siempre va a estar. Nosotros no podemos huir de ninguna manera de su presencia. Pero además dice el salmista
que incluso esa mirada de Dios que siempre está presente, esa compañía de Dios, está incluso, dice el versículo 13, en el vientre de qué? Del Señor. Dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mientras que el Génesis 2:7 nos recuerda que nuestro cuerpo es como el recipiente donde está contenido el aliento de Dios. Que nuestro cuerpo es ese espacio donde Dios ya sopló y por lo tanto nosotros también somos parte de esa realidad. El Salmo 139 nos recuerda que nuestro cuerpo no es ni perverso, no es malo, que nuestro cuerpo no es como a veces algunos sistemas o algunas doctrinas nos han hecho pensar, es un espacio sucio, es un espacio de perversiones que nosotros debemos castigar, sino que el cuerpo, desde que se crea, está tenido como especial delante de Dios. ¿Sí? Como ustedes pueden tal vez percibir, la Biblia responde de alguna manera a muchas de las inquietudes y a muchos de los mitos que decíamos acerca del cuerpo. Lo primero, en Génesis, nos dice que el cuerpo no es la cárcel del alma, ¿no? De ninguna manera. El cuerpo es parte de esa presencia de Dios. Que ahí la cosa cambia. Porque así, donde quiera que ustedes estén, donde quiera que yo esté, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que sintamos, cualquier emoción que nosotros tengamos, cualquier deseo, y ahorita vamos a ver por supuesto sus excepciones, ¿no? Cualquier deseo que nosotros vayamos generando, cuando es en un estado sano, proviene por supuesto de Dios. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en nosotros. La sexualidad, el deseo sexual, en todas las emociones que nosotros podemos tener, nuestra vida afectiva, nuestra vida espiritual, por supuesto, siempre va a ser natural, va a ser sana mientras sea conducida de una manera recta y justa, porque proviene de Dios, porque la vida de Dios está en nosotros. Otro de los mitos, ¿no? El que mencionábamos, las doctrinas que dicen, no, es que el cuerpo es perverso, ¿no? Es malo, hay que castigar. Hay dos historias que a mí me impresionan mucho. La primera, ustedes saben, ¿no? De algunos grupos religiosos que utilizan la penitencia, ¿no? El castigo físico para poder eliminar los deseos, ¿no? Y algunas de las cuestiones del cuerpo. Pero hay quienes lo han llevado al extremo. Fíjense que por allá, cuando empezó la tradición cristiana en los primeros siglos, hubo un estudioso bíblico que se llamó Orígenes. Grande, ¿no? Así grande, de esos teólogos que ojalá estuvieran en nuestros días, ¿no? Así estudioso de la Biblia, increíble. Pero al final de sus días, cuando ya era más grande, empezó a creer en algunas de esas doctrinas medio extrañas y empezó a creer que el cuerpo era malo, tan malo, que debía ser castigado con la máxima severidad. Entonces él llegó a la conclusión y dijo, pues el origen de la perversión está en los órganos sexuales. Entonces adivinen qué hizo. La jarocha. Las dos están. ¿Sí? El muchacho se castró, ¿no? Y uno se queda así de, órale, ¿no? O sea, por más hereje que yo sea, no lo haría, ¿no? ¿Sí? Pero esas doctrinas, aunque tal vez haya gente que ya no lo haga, esas doctrinas siguen persistiendo, no solo dentro de nuestras iglesias, sino también de nuestra cultura. Lo primero que debemos combatir es la perversión del cuerpo, ¿no? Hay que castigar el cuerpo. Pero lo que el Salmo 139 nos dice es que el cuerpo fue creado perfecto desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre. Desde que nosotros nacemos, desde que nosotros estamos siendo formados, la mirada de Dios y la presencia de Dios ya está ahí. ¿Sí? Entonces todo lo que es del cuerpo es bueno delante de Dios. Pero vamos a otro texto. Y vamos a ponernos
románticos. Y vamos al cantar de los cantares, mis amados hermanos. Y dicen amén, ¿verdad? Ya queríamos llegar ahí. y creo, porque ahorita lo estaba dando un poco, que creo que el lema del Congreso es el primer versículo, ¿verdad? ¿Cuál? Versos 7 y versos 6. 6. ¿No me parecen que soy morena? No, 7-6. Ah, 7-6, perdón. Capítulo 7-6. Ah, bueno. No quería hablar de eso, yo quiero hablar del primer capítulo, nada más era pregunta. Primer capítulo, segundo verso, ¿ya lo tienen ahí? Alguien que sepa decirlo, pero así bonito, a ver, ¿quién se anima? Cris, muchas gracias, por favor. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Gracias. A lo mejor se me hubiéramos pedido una muchacha, ¿verdad? Pero el primer verso, con el verso con el que empieza a cantar en los cantares es para ponerlo en un marco, mis amadas hermanas sobre todo. Dice, oh, si él me besara con besos de su boca. Ustedes ya saben, porque ya pasaron todas las escuelas dominicales, ¿verdad? Que el Cantar de los Cantares es un poema erótico, ¿no? No es un poema de deseos desinhibidos y desordenados, sino que es un poema erótico en el que lo que le interesa es describir de una manera poética el amor entre un hombre y una mujer, y en este caso entre dos pastorcitos, dicen los que saben de Biblia. Dos pastorcitos que están enamorados, que son jóvenes y que describen sus cuerpos y que el pastorcito se imagina que él es el rey, ¿verdad? Y que, bueno, la pastorcita se imagina que su novio es el rey. A lo mejor era el más chaparrito, el más feo, lleno de granitos, pero ella decía, no, mi novio es el más alto de todos los hombres, ¿no? Así mi novio me describe, yo lo sé. y el pastorcito le dice, aunque la pastorcita dice, no, es que yo estoy bien morenita, el sol me ha besado, imagínense cómo estaba de morenita, el sol me ha besado, lo dice en el último capítulo, pero le dice, no es cierto, mi amor, tú eres una paloma doméstica. Le empieza a describir. Y así va, ustedes van a encontrar en el Cantar de los Cantares que los novios se pelean, ¿no? Y hasta un día dejan afuera ahí al pobre pastorcito y ahí va a tocar la puerta y le dice, oye, ya dejan abrir, ya es de noche. Se vuelven a enamorar, se contentan, pasa todo lo imaginable, pero descrito bonito, no como película de las que ustedes no ven. Pero todo empieza con un beso. Todo empieza con un beso. Y para poder leer este primer verso, nos tenemos que recordar, porque en las cuestiones del cuerpo, sobre todo en las cuestiones del cuerpo entre pareja, todo debe empezar con un beso, porque en un beso se comparte el aliento, se comparte toda la vida. Por eso si somos muy bíblicos, no podríamos estar besando a cualquiera, ¿no? Cualquiera que se nos pone en el camino, como dicen algunas chavas en Facebook, ¿no? Es decir, hay que besar a todos los sapos para encontrar a un príncipe, ¿no? Por favor, no hagan eso, ¿no? El Cantar de los Cantares dice, antes de que haya un encuentro, ahora sí que cuerpo a cuerpo, antes de que seamos una sola carne, antes de que pase todo debe empezar con un beso, porque en el beso se comparte toda la vida. En un beso se comparte la presencia de Dios. En un beso se comparte ese aliento que Dios puso en el principio y que yo quiero compartir con mi pareja. Entonces, ¿qué mito podemos desmontar a partir del Cantar de los Cantares? Bueno, lo que podemos desmontar en el cantar es que el cuerpo no es solo el centro del placer. No todo lo que pasa debe dar satisfacción al cuerpo. Más bien el cuerpo, desde el Cantar de los Cantares, es un espacio para poder compartir la vida. Nada más que nosotros decidimos con quién compartir. Después Pablo y por supuesto los evangelios van a decir que con nuestro cuerpo, con nuestra fuerza física, con nuestras habilidades, con lo que Dios nos ha dado,
Todo eso ha sido creado para poder servir al prójimo. Nuestro cuerpo, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades afectivas, todo lo que tenemos es para servir. Pero el Cantar de los Cantares nos dice, pero espera, ¿no? Tú vas a poder compartir plenamente tu cuerpo, que es vida. Tu cuerpo, que es el lugar donde está contenida la presencia de Dios de manera plena, cuando tú escoges a quién besar. ¿Sí? Y luego nos vamos a ir a otro pasaje que es interesante y que está en 1 Corintios 6, del 19 al 20. 19 y 20. Primero los Corintios 6, 19 y 20. ¿Quién lo puede leer? Este es un pasaje típico, así de clásico. Ajá, es Corintios 6, 19 y 20. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es, un pasaje de esos que leemos a menudo, ¿no? Y que nos leen a menudo también cuando hablamos de estos temas. Dice Pablo que si acaso nosotros ignoramos que nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro físico es templo del Espíritu. Pablo no está inventando el hilo negro, como ustedes pueden ver. Pablo simplemente está recordando la creación. ¿Sí? Ustedes, nosotros, cada uno de nosotros, somos templo de la presencia de Dios. No somos perversos, no estamos incompletos, no somos un espacio nada más para el deseo, para el placer, perdón. No estamos encarcelados, nuestra esencia no está encarcelada en nuestra carne, sino que nosotros somos ese templo en donde está habitando Dios. Y además dice que nosotros no nos pertenecemos, no somos dueños de nuestro cuerpo, sino que todo ha sido para glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Como les decía al principio, prácticamente no vamos a encontrar un versículo en su contexto, que nos diga que nosotros estamos separados en cuerpo, alma y en espíritu. La Biblia no entendería eso. Eso lo inventaron los griegos, antes que muchos de estos textos. Pero lo que la Biblia dice es que el cuerpo, el alma y el espíritu son prácticamente lo mismo. Están unidos. Después avanzó la ciencia en muchos siglos. Y ahora, por supuesto, ustedes saben que hay enfermedades somáticas, ¿no? Estaba leyendo apenas, bueno, algo que no es nuevo tampoco es que sea la gran novedad del siglo, pero es algo que se descubrió ya hace bastantes décadas, que muchas enfermedades como el cáncer se desarrollan gracias a represiones que tenemos. Se descubrió que mucha gente que tiene cáncer es porque está reprimida, y dicen los que saben que las células gracias al estrés se empiezan a friccionar, empiezan a generar tanto calor por el mismo estrés, que entonces empieza a generarse esa enfermedad. ¿Sí? También se dice que al menos el 90% de las enfermedades, como la gripa, como todas las que ustedes puedan mencionar, todas tienen un origen en la mente, en problemas. El cuerpo, la mente, el espíritu, el alma, como ustedes lo quieran llamar, no está separado
de ninguna manera. Todo lo que nosotros somos, todo lo que me hace Iván, todo lo que los hace ustedes ser ustedes, todo es parte de lo mismo, todo es parte de la presencia de Dios y todo está bajo la mirada de Dios. Toda la química, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, todos los deseos, todas las pulsiones que nosotros podemos tener, todo lo que sucede en un estado sano, proviene absolutamente de Dios, porque Dios es el que da la vida. ¿Sí? El tema más importante de toda la Biblia es el poder crecer y el poder construir una vida plena. Ahorita lo que nos preocupa por el tema que nos han encargado es esta cuestión de la vida plena en el cuerpo. Y aquí es cuando quisiera hacer una diferencia que Pablo hace. Y Pablo dice que hay dos temas. No se ve muy bien, pero tenemos otro. La carne contra el cuerpo. ¿Sí? Ustedes han leído muchos textos acerca de los deseos de la carne, ¿no? Y la mayoría de cuando leemos esta cuestión de la vida en la carne, de los deseos en la carne, pues pensamos, bueno, pues ya, o sea, es la cuestión del cuerpo, pero no es lo mismo. La carne son los deseos desordenados, por decirlo de alguna manera, o las prácticas, esta vez de prácticas, pero no hay que escribir toda la palabra, enfermas. Esos ya son términos que a lo mejor Pablo no reconocería como suyos, pero que resumen muy bien. Cuando nosotros hablamos de la cuestión de la carne, en los deseos de la carne, la envidia, las glotonerías, las borracheras, toda la lista que Pablo hace, la fornicación, el adulterio, etc., habla de deseos desordenados, de pasiones enfermas, de cuestiones que están enfermas en nosotros. Pero después Pablo habla del cuerpo y nos dice lo que ya leímos, que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Nuestro cuerpo no es malo. Lo que es malo es donde nosotros, o no malo, lo que es enfermo es donde nosotros ponemos nuestros ojos y donde ponemos, por supuesto, nosotros las cosas, cómo manejamos las cosas que tenemos. La sexualidad no es mala, eso ya lo sabemos. Lo que es malo es cómo la vivimos, ¿no? Si la vivimos de manera desordenada o la vivimos ordenada. Pero todo esto, yo creo que estas 4 referencias bíblicas son de las más importantes para poder hablar de nuestro tema. El primero, el cuerpo, es el contenedor, es un contenedor de la presencia de Dios, de la vida de Dios. El segundo, el cuerpo no es perverso. El cuerpo siempre, desde que se formó, siempre estuvo bajo la mirada de Dios. La tercera, el Cantar de los Cantares, nos dice, esa vida plena, esa presencia de Dios en nosotros, está hecha para poderla compartir con otra persona. Y cuando se comparte ese gran aliento, ese aliento de Dios en un beso, es cuando empieza a salir toda la magia de después. Y 1 Corintios 6, 19, 20, el templo no es otra cosa y es tan especial que incluso lo podemos llamar que es templo del Espíritu Santo, pero no es nuestro. Es de Dios porque Él lo creó. ¿Y para qué está el cuerpo? Para su gloria. Y su gloria no es otra cosa sino el servicio al prójimo. Esa es la gloria de Dios, el servicio. No, también los momentos de alabanza y en la que estamos elevados, ¿no?, en nuestras emociones, pero la gloria de Dios, dice Pablo, ¿no?, es el servicio al prójimo. Pero ahora es el momento de que nos pongamos a pensar un poco. Porque cuando estaba preparando este tema y me dijeron que había que hacer algunas dinámicas, a mí se me ocurrieron 2 problemas. Y para eso vamos a hacer 4 equipos. Pero antes les voy a plantear el primer problema. El primer problema le va a tocar al lado izquierdo, por favor. ¿Sí? Y ahí les va la chocoaventura pastoral.
Ustedes saben que todo esto es como cuando estamos aquí entre nosotros, ¿no? Que tenemos nuestros dos brazos, nuestras manos, nuestros ojos, nuestro oído. Yo estoy casi seguro que aquí todos estamos mayoritariamente sanos, pero luego nos enfrentamos con problemas cuando está la gente enferma, ¿no? Ahí es cuando la cosa se empieza a poner interesante. Mi novia, que está por ahí sentada, tiene una amiga ella en su iglesia que se llama Giovanna, y Giovanna tiene un serio problema. Desde que nació, Giovanna es paralítica. Ella no lo escogió. No sé si fue un accidente o no fue un accidente. El chiste es que desde bebé ella no puede mover sus brazos, no puede mover sus piernas, no puede hablar bien y tiene, por supuesto, junto a eso, muchos problemas. Entonces lo que me gustaría que el lado izquierdo de la tercera banca para acá me ayudara a pensar es cómo podemos dar este mismo tema si ustedes quisieran evangelizar a una persona como Giovanna, para decirles que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que su cuerpo Dios lo vio desde el principio antes de que haya nacido, para decirle que la presencia de Dios está en ella, aunque por supuesto no puede caminar, no se puede mover, no puede hablar, no puede hacer nada. También hay que evangelizarles y también ellos tienen que creer en Dios, ¿no? Entonces ustedes me van a ayudar a hacer una predicación para ellos, ¿sale? Y de la cuarta banca para atrás me van a ayudar, les voy a contar otra chocoaventura. Todas las ideas a veces me las da mi novia, gracias a Dios. Ella trabajó por mucho tiempo en una casa hogar que es para niños con discapacidades. Y ella le tocó atender sobre todo a un niño que tenía síndrome de Down, que tiene síndrome de Down, que se llama Beto. Y me gustaría que pudieran hacerle una predicación para él también. Ustedes como muchachos que están dispuestos a revolucionar el mundo, a salvar a Latinoamérica, ¿no? Como la campaña, ¿cómo salvarían también a Beto? ¿Qué le dirían? Sí, ustedes de aquí hasta atrás. Y del otro lado, del lado derecho, el problema no es menor. Hay un tema ético que a mí me encanta y me interesa mucho, que es la muerte asistida. ¿El cuerpo merece sufrir? ¿O el cuerpo podemos salvarlo del sufrimiento? Entonces, de la banca del pastor para acá, me gustaría que me ayudaran a reflexionar. Si ustedes tuvieran un familiar en la situación de que deben darle muerte por una enfermedad ya muy avanzada, en que tengan que desconectarlo, que tengan que dejarle de suministrar, pues lo que le mantiene con vida, ¿es bueno y justo delante de Dios hacerlo o no? La respuesta no es tan sencilla, evidentemente tiene jiribilla, no le traerían. Y de la banca de acá para atrás, si ustedes, Dios no lo quiera, estuvieran en esa situación de dolor, de una enfermedad terminal crónica, si ustedes, de acá para atrás, si ustedes verían como bueno y justo delante de Dios decir, ya no me den más tratamiento, aquí termina mi vida. Pues tómense no sé cuánto, media hora yo creo, para poder platicar entre ustedes. Pues, no se tienen que quedar a fuerza aquí. Sí, todos quedamos entendidos en qué estamos. Dale. No, conclusiones llegamos todos. Me gustaría que de los equipos pudieran pasar dos ahorita que les toquen, y que los demás nos sintiéramos en libertad de preguntarles, cuestionarles, interrogarles, incluso reclamarles lo que consideremos que sea necesario. Entonces, por designio no tan divino, pero sí más personal, a ver el equipo de allá, por favor. Expónganos a qué conclusiones llegaron. Pásale. Sí, dos como en los otros, aunque nada más uno hable, ¿no? La pregunta para ellos era si ellos estuvieran sufriendo, hubieran sufrido un accidente, una enfermedad crónica, etcétera, y sería bueno justo delante de Dios, con base en lo que hemos visto acerca del cuerpo,
rechazar todo tratamiento y decir que hasta ahí se acaba, o incluso que nos ayuden a morir, ¿no? Que es la cuestión de la muerte asistida, o si ellos consideran que no, siendo ellos los afectados. Lo que nosotros llegamos a es una conclusión de que el Señor tiene un propósito para todos nosotros. Entonces el Señor tiene un propósito de tenernos ahí en una enfermedad terminal. El Señor, si lo puso, es porque el Señor nos puede curar y nos va a sanar. Y si no, la otra conclusión sería entregarle nuestra vida, decirle: Señor, te entrego mi vida. Y ya. Sí, también nos cuestionamos entre nosotros de las personas que se suicidan, pero también nos dimos cuenta que a veces hay suicidios fallidos. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que nos vayamos en ese momento, por eso es que fallan. Así que si nosotros le decimos que haga su voluntad, si Él no permite que nosotros nos vayamos en ese momento, no va a ser así. Entonces, digamos, yo puedo tirarme de un edificio y antes decir: bueno, Señor, si es tu voluntad, ahí quedo, y si no es tu voluntad, el Señor tiene distintas formas de salvar. Puede subir a un bombero. O ya puede estar la red allá abajo, no sabemos. Dios también respeta tu voluntad. Dios te da la libertad de decidir. Entonces, por ejemplo, lo que están diciendo del edificio, Dios va a respetar eso. Créanme que si se avienta de un edificio de 50 pisos, Dios no va a mandar a un ángel para que te levante. Dios está respetando que tú te estás suicidando. Bueno, también hay un chiste, ¿no? Que una persona está en una inundación y pide ser salvada, y mandan 3 veces personas con un barco. ¿Qué hace? Las ignora. Y pues, ¿qué le dice cuando está arriba, no? Yo te mandé a estas personas, pero tú me ignoraste. ¿Qué más sería? ¿Alguna otra pregunta aquí para los muchachos? Solo que, bueno, planteaba el caso de que te podrías aventar de un edificio así de sencillo, y que si no es la voluntad de Dios que mueras, entonces vas a sobrevivir. Solo yo opinaría que Dios tampoco está de acuerdo con el suicidio. Si Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios, y nada más iba a la cima del templo, no por el templo. ¿Qué pasa que está la cuestión de que no está de acuerdo del suicidio? Mientras participe el pastor, lo podemos buscar. Yo te preguntaría, entonces, ¿soy títere de Dios? Yo te preguntaría, entonces ¿soy títere de Dios? ¿Por qué? En base a que si Dios me deja morir, pues me deja morir, y si no, pues no me deja morir. ¿Pero por qué títere? Bueno, porque está bien. Para el relato de lo del suicidio. A ver, antes vayamos primero. Dios te presta la vida, Dios. Pues la vida es prestada. Ajá. Entonces, pero creo que lo que dice el pastor, a ver si lo interpreto bien, es, por ejemplo, tu voluntad no cuenta, Dios es el que hace todo, no tienes libertad, eres un esclavo de Dios. Entonces, hagas lo que hagas, hay un destino porque Dios es el que lo está escribiendo. Pues Dios ya lo tiene escrito. Pero principio Dios sabe que Dios es dador. O sea, simplemente si tú vas a intentar suicidarte, es tu decisión. Es realmente si tú lo vas a querer hacer, pero no estás en tu término bíblico, vamos a ponerlo así, de quitarte la vida, porque Dios te la da, Dios sabrá en qué momento te la va a quitar. Tú predispones de lo que tú dices, pero Dios tiene la última palabra. Entonces, puedes decir: yo me voy a aventar del piso 100, del piso 300 de la torre Eiffel, donde tú quieras. Esa es tu decisión. Ok, te avientas, como dice Cristian, no te va a mandar un ángel, no. Pero ocurre un milagro de que no lograste los cometidos. Porque insisto, Dios da la vida y la vida aquí. Para lo del suicidio, la ley dice: no matarás. Ya, o sea, también el suicidio es matar. O sea, yo me estoy matando. Si yo me suicido, yo me estoy matando. Es un pecado. Muy bien. Muy bien.
Entonces, digamos, con base en lo que ustedes dijeron, digamos, dirían, yo me aguanto y a mi enfermedad, a la cuestión que no me desconecto nada. ¿Eso puede ser? No, o sea, eso es lo que ustedes estarían afirmando. Sí, no sabe. A ver, otra vez. Sí, es que, ¿cómo lo explico? Si lo vemos así en la forma de nuestra fe, sería eso. Si tenemos una fe firme, pues vamos a pedir en oración que sea sí. Sí, y digamos, esto puede parecer trillado, pero es un tema interesante porque también es parte del cuerpo, o sea, qué concepción tenemos del cuerpo, ¿no? Es decir, en este sentido, digamos, que nosotros estamos afirmando, yo no estoy diciendo si está bien, si está mal por el momento, lo que nosotros estamos afirmando es que vale la pena que el cuerpo sufra para poder rescatar una realidad que nosotros consideramos desde nuestra fe una realidad espiritual. En otras palabras, estamos nuevamente separando el cuerpo del espíritu y decimos que lo de adentro es más importante, o el espíritu es más importante que nuestra carne. De alguna manera. Muchas gracias. Ahorita vamos a ir andando. Vamos. Ahora, a los que les toca desconectar a alguien, ¿quién pasa? Este equipo estaba en el supuesto de que tuvieran un familiar en esta situación, o como no sé si algunos de ustedes vieron esta película en la que actúa Javier Bardem, la de Mar Adentro, que está en una cuadraplegia, ¿no? Terrible, y le dice a un amigo que le ayude a suicidarse, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué harían? Bueno, a la conclusión que llegamos es que nosotros como personas también tenemos que respetar las decisiones de los demás. En lo personal, yo sí he platicado esto con mis padres y mi madre dice, no me desconectes porque no me vas a conectar. Dice, yo no quiero que me pongas aparatos, no intenten nada hasta donde mi cuerpo solo aguante. Y es tan la decisión del pastor, que a él no lo van a conectar, entonces no hay necesidad de desconectarlo. Tan fácil. También es decisión de el familiar más cercano en los hospitales, es la política. El cónyuge, los hijos, son los que tienen la decisión de desconectarlo o no. Le digo, en mi caso personal es más fácil porque ya hablé con mis padres. Mi papá si quiere que si está en coma que dure ahí 1000 años si quiere, pero mi madre no. Yo sé que espero no estar en esa situación, pero tendré que respetar la decisión de ambos. No, en un caso ni siquiera conectarla y en el otro pues hasta que no haya otra opción. Y también en el caso de que el familiar, la persona ya esté conectada y que esté sufriendo dolor y esté en agonía, pues también tuvimos opiniones varias, y yo soy del pensamiento de que pues sí, ¿no? Hay que dejarla a la persona seguir viviendo, al fin es la decisión y de la misma persona que está ahí, y si de verdad es mucho el sufrimiento y está en tremenda agonía, que te conmueva, ¿no? Los sentimientos, que te diga, pues, si hay que desconectarlo, pues sigo manteniendo la postura, ¿no? Porque pienso que Dios en cualquier momento de tu vida te puede dar una oportunidad más, ¿no? De arrepentirte. Hablábamos de que si la persona que estaba ahí era cristiana o no. En el caso de que pues no sea una persona cristiana, pero a Dios todo le da la oportunidad de arrepentirse, ¿no? Y quizá puede ser ese momento de agonía, que ya estás a punto de morir, que estás sufriendo así muchísimo, y en ese momento Dios te puede hablar, ¿no? Y te puede decir, ¿sabes qué? Aguanta un poco más, estás sufriendo, lo sé, pero te voy a usar para algo más grande, ¿no? Para que des testimonio de que te saqué de lo más profundo. O en ese momento esa persona puede revelarse a Dios, ¿no? De pedirle que se arrepiente y acepta a Dios, y su vida puede ser cambiada, ¿no? Entonces uno no sabe la relación que está viviendo una persona en ese estado, ya sea de coma
o de sufrimiento con Dios, no sabe si se está comunicando con Dios, si está su espíritu comunicándose con el espíritu de Dios, y si tomas quizás esa decisión, pues no puede ser la correcta, ¿no? Entonces también buscábamos pasajes bíblicos, dice Deuteronomio 31, creo es, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. También dice Corintios 15, 55, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Entonces, en el caso de que sea pues una persona cristiana, pues igual, ¿no? No tiene temor de morir o no morir, porque también decíamos, ¿no? En Filipenses dice la palabra, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. En el caso de desconectar o no, muchos pensamos que en el momento de que desenchufemos, la persona va a morir. Hubo un caso del cual comentaba el pastor, que hubo un juicio porque los padres querían desconectar a su hija que estaba en coma. El hospital no las dejaba, entonces hubo un juicio y los padres ganaron, la desconectaron y todavía la niña duró 2 meses viviendo por sus propios medios. Entonces la niña murió realmente hasta que Dios quiso llevársela, porque necesitaba tal vez los padres aprender algo, o tal vez los doctores aprender algo. La niña sobrevivió 2 meses, entonces murió hasta que Dios quiso que muriera. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el equipo? No, todo clarísimo. Clarísimo, estamos de acuerdo. A ver. Este tema a mí me parece interesante antes de pasar a los otros. A ver. ¿Por qué en algunas ocasiones la eutanasia se le considera ante los ojos de la religión católica no pecado, pero se le considera un suicidio e ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué la eutanasia? A ver, ¿sí se escucharon todos la pregunta? Sí. Dice, ¿por qué la eutanasia, a veces, sobre todo en la religión católica, es considerada como un suicidio o es ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Alguien sabe, alguien me podría explicar aquí bien qué es la eutanasia? Bueno, yo considero la eutanasia es cuando decides tú acabar con la vida de alguien porque él lo estipuló en algún momento, o porque ya está sufriendo y no te puede decir mata. Esa es la eutanasia. También hay otro que es suicidio asistido, es cuando alguien más interviene, pero es cuando decimos suicidio es mi decisión de acabar con mi vida, pero no puedo hacerlo yo solo, necesito a alguien más. Entonces es suicidio asistido. Muy bien. Entonces, la eutanasia no podría ser suicidio en algunos casos. No, sería... digo que no veo suicidio, porque lo que la Iglesia Católica condena es lo que muchos se murmuran de la eutanasia, se condena que no están de acuerdo los sacerdotes en ir a favor de ello, porque si le da la vida, pues yo la quito. Es un debate entre ideas. Sí, y no solo entre sacerdotes, sino también entre pastores, ¿no? Y entre las diferentes religiones. Vamos a tratar de responder esto de manera rápida. Antes, ¿qué es importante de todo esto? ¿Qué es a lo que iba? Lo importante y que quiero que ustedes tengan muy bien y todos tengamos en cuenta es que toda realidad espiritual se vive en el cuerpo, como ustedes lo ven, ¿no? O sea, la demostración de su vida espiritual, ustedes la van a vivir no de una manera, lo que ustedes deciden en su cuerpo es resultado de su vida espiritual. Sea sexualidad, sea sacar 10 o 5 o irse extraordinario en la escuela, sea lo que sea, o la eutanasia en este caso, varios dijeron, ay, sea lo que ustedes hagan en el cuerpo, en la carne, es el resultado de su vida espiritual. ¿Qué es la eutanasia? Hay 2 formas de eutanasia, que es la eutanasia, digamos, pasiva de alguna manera, en la que alguien está en coma, lo desconectamos. Hay otra forma que es eutanasia, que es de una manera que digamos activa, en la que yo tomo quimioterapias, tomo tratamientos de cualquier índole para alargar la vida y decido no más tratamientos. Ahí evidentemente
el desgaste que hace de la enfermedad en el cuerpo provocará la muerte, ¿no? De alguna manera. Hay otra forma que es la muerte asistida, en la que yo por mis propios medios, como decíamos de un cuadrapléjico, por ejemplo, no puede suicidarse, le digo a alguien que por favor me suministre una sustancia o alguna cuestión para poder morir, y la otra persona no sería tomada como homicida. ¿Por qué es visto como contrario a la voluntad de Dios? Que aquí es lo interesante. Por dos cosas, yo creo. La primera, porque en la mayoría de nuestras tradiciones cristianas consideramos que alargar la vida física es la voluntad de Dios. Todo aquello que alarga la vida física, nosotros pensamos, es la vida que Dios da. La pregunta aquí, si esa es la vida que está reflejada en la Escritura. Si podemos resumir la vida en que nuestro corazón lata o en que nosotros podamos respirar nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que muchos de los sacerdotes, pastores y tradiciones están en contra de la cuestión de la muerte asistida, incluso del suicidio, es otro tema, pero de la eutanasia, porque también pensamos, como ya también lo pusieron los equipos, que Dios es quien decide cuándo nuestro cuerpo deja de funcionar y hasta qué punto, por supuesto, a la inversa sigue funcionando. Ajá. Pues estoy de acuerdo con lo que dijiste, porque Dios quiere que la vida sea una vida abundante y plena. Entonces, un enfermo terminal es una vida abundante y plena. Entonces yo creo que sería mejor desconectarnos, ¿no? O ¿bajo qué concepto no tiene vida abundante y plena? Es tu concepto. Para él, yo estoy enfermo y pues puedo leer, puedo disfrutar a mi familia, puedo... No, pero si estás inerte, siento que eso no es una vida abundante ni plena. Porque si estás, o sea, ni siquiera puedes sentir nada. Entonces, ¿qué haces? Pero tuviste una vida abundante y plena antes de... No, sí, pero yo me refiero que a lo mejor sí sería mejor desconectarlo. Digo, a lo mejor, porque la verdad ni yo mismo sé si sea correcto o no. A mí me daría miedo, sinceramente, que mi papá o mi mamá o alguien, y yo tuviera que decidir eso. Entonces, por eso que preguntaba. El pastor. Creo yo que siempre como humanos, ante una pérdida, hay dolor. Pero más cuando en esa situación quieres decidir. Por eso es que si Dios nos ha dado la libre elección, yo puedo como persona a mi familia decirle esto es lo que yo quiero. Si llego al hospital, si estoy viviendo esto, yo decido que no me pongan ni tubos. Lo único que está haciendo el familiar es agonizando y martirizando a la persona. Entonces, si desde ahorita nosotros como personas empezamos a decidir en nuestra forma de morir, ya después de que viviste una vida plena, creo que decides el que ya va para allá, ¿no? Entonces, creo que cuando tú decides eso y tienes un buen concepto ya de tu vida, pues lo único que tu familia tiene que respetar tu forma de morir. Sí. Es decir, la Biblia, creo que hay un pasaje que todos conocemos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Normalmente lo leemos al revés. Lo que yo creo que Pablo está diciendo es que la vida es Cristo. Morir, bueno, ya llegará el morir, ¿no? Pero morir es lo de menos, o sea, la vida es Cristo. Si no diría, porque para mí el morir es Cristo y la vida, bueno, pues es ganancia, ¿no? Pero lo que dice la vida es Cristo, ¿no? Yo lo que creo, estos temas, créanme, nunca tienen una solución definitiva. A ver, antes, ajá. Yo nada más quiero saber algo. Bueno, ya, ponga usted que ya le practicaron la eutanasia, ¿no? Pero ahora yo quiero ver del otro lado. Ya no quiero ver el lado del enfermo porque pues ya fue, ¿no? Yo quiero ver el lado del médico. El médico cómo queda, como ante los ojos de Dios, qué queda haciendo al practicar la eutanasia. Yo quiero saber eso. Esa es una buena pregunta. No, es decir, a lo que iba y trataré de contestar al menos desde mi perspectiva, ¿no? Y desde la reflexión que yo he hecho acerca del tema. Nunca hay una solución definitiva. Un problema ético,
La ventaja y la desventaja de un problema ético es que no hay una respuesta, sino que depende de la situación, se va elaborando la respuesta. Aquí lo interesante como cristiano, desde lo legal, yo te puedo decir que el doctor no queda como inocente, está haciendo su trabajo, ¿no? En México no, en Europa sí, pero aquí en México te meterían a la cárcel, ¿no? Como doctor en algunos de los casos. Allá hay casos permitidos, que es el suspender los tratamientos, por ejemplo. Desde la parte, digamos, secular, sería visto nada más como un tema ético, de discusión y de práctica, pero como cristianos, aparte tenemos el compromiso de leerlo bíblicamente. Y ahí es donde empieza, digamos, el problema. El primer principio que debemos tener en cuenta, creo yo, es lo que decía ya hace unos minutos, que todo esto es resultado de su vida espiritual. Toda decisión que ustedes tomen es resultado de una vida espiritual, no de ese momento del accidente o de la enfermedad, sino de que ya va cimentada, ¿no?, en toda una vida cristiana, en toda una práctica cristiana. Lo segundo es que vida no significa nada más que mi corazón lata. Vida significa que mis emociones están yendo a un estado pleno, que mi cuerpo está en un estado, digamos, en plenitud, que mis capacidades cognitivas, de aprendizaje, de inteligencia y todo lo que nosotros tenemos tiene las posibilidades de vivir en plenitud, ¿no? Esa es la vida plena que habla la Biblia, que además nos dice, en el estado de pecado y de injusticia que vive la sociedad no lo vamos a alcanzar, ¿no?, plenamente. La esperanza cristiana es que ese estado de plenitud lo vamos a alcanzar, pero en un futuro, ¿no? Nosotros apenas aquí estamos construyendo, estamos ejercitándonos, estamos luchando por construir ese estado de plenitud. Lo tercero que yo creo que debemos recordar es que Dios respeta nuestras decisiones. ¿Sí? No, Dios, digamos, si bien puede usar muchas cosas para hablarnos, Él no nos va a forzar a hacer algo que nosotros no queramos. Nos convence para poder hacer cosas, ¿no? Nos convence, nos persuade, o diría la Biblia, casi nos seduce, ¿no?, para poder hacer su voluntad. Pero si nosotros no la queremos hacer, créanme que Él no va a venir y nada, ¿no? Ahí en la iglesia les pongo a los muchachos el ejemplo típico. Les digo, muchachos, podemos ir al jefe de jefes, que es el astro, ya se imaginarán cómo ahí de la zona, ¿no? Yo no les creo que van a ir a evangelizar, como decíamos hace un rato, ¿verdad? Dios no va a poner a un ángel en la puerta del antro y les va a decir, oh joven, tú eres cristiano, da la vuelta. No va a pasar, lo más seguro es que van a entrar y van a estar. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Dios va a respetar nuestras decisiones. Lo cuarto que nosotros debemos, creo que tener en cuenta, es que se puede vivir en plenitud y también se puede morir en plenitud. ¿Sí? La muerte no es el final trágico de la vida, mucho menos de la vida cristiana, sino que también se puede morir en plenitud y en libertad, ¿no? Entonces, si nosotros estamos seguros de que nuestra esperanza de vida plena, de vida en Cristo, de que vamos a ser recibidos en los brazos del Señor en la muerte, bien nos puede dar pautas para decidir todo esto, ¿no? Se puede morir con dignidad también, no simplemente como un objeto, ¿no?, como si fuéramos cualquier cosa, ¿no? Nuestro cuerpo también puede morir dignamente. Pastor. Respondiendo a médico, ¿qué es médico? Lo único que yo puedo decir es también, como pastor he estado, o sea, ha estado en un caso, cuando alguien te habla y te dice, ¿sabe qué? Me quiero suicidar. Y bueno, pues haces tú todo lo posible por ayudar. Pero si esa persona se suicida, ¿qué dijeran? ¿La culpa es sobre mí? No. O sea, la verdad es, yo puedo ser persona y puedo ayudar, sí, pero realmente las personas están decidiendo, ¿no? En ese caso, como médico, ¿qué puedes hacer? O sea, creo yo también, y sería mi forma de pensar es, creo que los familiares se llevan a su familiar ya enfermo y ya el tiempo de... Pero si muere, hiciste lo que pudiste como humano.
Y realmente es donde yo les digo, los familiares solamente llevan al médico, al familiar, para que todavía lo ayuden a vivir, pero pues la realidad ya el diagnóstico de la enfermedad es otro. O sea que ya no puede vivir. Es algo bueno parecido a lo que dice aquí el pastor, nada más en palabras diferentes. El doctor no se le puede ver o incriminar como un tipo asesino, ¿no? Porque él hizo los medios hasta donde se pudo. Si vemos ya un poco más físico, los doctores hacen un paso en servir y tratar de ayudar al prójimo, como Dios curó a los enfermos, y su deber es curar a los enfermos. Entonces él va a actuar conforme a la ciencia, conforme al dicho medicamento, a luchar, a rescatar al paciente. Si no se le puede rescatar y el doctor dice hasta aquí, yo hice lo que pude, no se le podría descartar como ok, ya no hay nada que hacer, ya pues, cuello. No, simplemente el doctor hace su labor, cumple las expectativas, lucha hasta donde debe, y ya si el paciente ya es demasiado fase terminal, ya no hay nada que hacer. No se le puede decir no hiciste nada, porque el doctor, como su profesión, cumple, y no se le puede ver como alguien malo ante los ojos de Dios. Es una posibilidad. A ver, Cris, por último. Yo lo que entendí de la pregunta de Fausto fue que si el doctor le suministra alguna sustancia para acabar con el sufrimiento, eso es eutanasia. ¿Sí es tu pregunta o es lo que estaban diciendo ellos dos? Ok. Yo sigo pensando que, a final de cuentas, es homicidio, porque no está en ti el decidir de la vida de alguien más, pero respetando, si él lo dijo, acá con mi vida, si en este caso, ok, pero recordemos también que el doctor también tiene su voluntad, ¿no? Y si él dice no lo voy a hacer, pues no lo hace. Ya es cosa de él. Nadie puede obligar a un doctor a suministrarle una sustancia para acabar con la vida. Pero el doctor decide hacerlo porque esa es su voluntad. Bueno, también hay que ver que cuando también, bueno, eso es bien legal, ¿no? Si tú te niegas a servirle al paciente, te meten a la cárcel. Sí, también. Eso es el problema, claro. Pastor Emilio. También otra cosa que no hemos considerado es que depende del nivel económico. Si tu enfermo está en el Ángeles o en cualquiera de esos niveles, pues a los médicos les conviene que tu enfermo siga vivo, porque sigue cobrando una millonada porque esté aquí tu enfermo. Pero si está en un hospital de servicio público, un seguro o un ISSSTE, pues no les conviene. Entonces también los médicos se mueven en ese nivel, ¿verdad? Como sabemos todos que, por ejemplo, médicos del seguro no demandan al especialista porque refieren al fin de año un bono, entre menos personas manden al especialista. Entonces también ahí tiene mucho que ver en cuestiones de esto de toma de decisiones. También otra cultura que hay en nuestro México es que cuando nuestro enfermo entra, a lo mejor desde aquí para acá todo enfermo, pero ya no puede tomar decisiones, todo le preguntan al familiar. El enfermo ya está como nulificado de su cerebro, ya no piensa, ya no lo sabe, todo es con el familiar. Cualquier cosa el familiar es el que tiene que estar respondiendo son cuestiones que también necesitamos ver, ¿no? O sea, esa es otra cuestión que se tiene que visualizar en toda esta situación que estamos analizando de estos tipos de muertes y esa violencia. Entonces yo creo que esto es bien importante. Y algo que decías en cuanto a la cuestión de la postura de Pablo, ¿no? Él anteriormente describir eso de la muerte, la vida, vivir es bueno, pero morir es ganancia. Anteriormente presenta, dice que él le gustaría estar más con el Señor, pero ¿por qué no está con el Señor? Porque tiene otras cosas que hacer aquí en la tierra de encargo del Señor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también eso tiene uno que ver, ¿no? Visualizar que también mientras hay esa vida, uno tiene un pendiente que hacer, ¿no? Porque en el momento en que lo cumpla uno ya terminó el propósito de Dios y se oye muy utilitario, pero bueno, pues Él es el que nos construyó, nos hizo, ¿no? Sí, digo, como pueden ver, son temas que para discutir así hasta toda la noche, pero no es velada de discusión, ¿verdad? Pero de todas maneras son interesantes y ojalá
lo sigamos pensando, porque tarde o temprano en nuestras iglesias nos vamos a encontrar con esa pregunta, ¿no? Y la tendremos que saber responder con responsabilidad. Pero vayamos al otro equipo aquí con los compañeros. El caso de esta muchacha que les decía, en la que más bien, antes de que ustedes empiecen a exponer, yo quisiera preguntarles 3 cosas. Lo primero, ¿todo lo que dijimos aplica en ella acerca del cuerpo? De la plenitud, etcétera, de que habita Dios en su cuerpo. Sí. Ah, bueno, ahora sí, luego les pregunto. Tengo 2 pasajes bíblicos. Una es donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Entonces le preguntan sus discípulos y le dicen: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y ahí narra después cómo es que escupa la tierra, se lo unta aquí y el ciego sana, ¿no? Entonces, y también tenemos otra parte, cuando en 2 de Corintios, cuando Pablo dice que dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y dice, y me ha dicho: bástate mi gracia. Y tenemos las 2 partes, cuando el enfermo sana, y cuando el enfermo ora y no sana. Y tenemos aquí a Pablo, ¿no? Siendo Pablo, Dios no le quita ese aguijón que tenía. Entonces, se podría hablar con la persona y decirle que puede sanar, sí, efectivamente, porque Dios lo puede hacer. Y aunque no lo hiciere, eso no significa que Dios no exista o que Dios no lo pueda hacer. Lo más importante dentro de su estado es que Dios pueda permanecer en su cuerpo, que Dios pueda transformar el dolor que tiene en su interior, dándole esperanza de que ese cuerpo no lo va a tener siempre. Cuando ella llegue a morir, su cuerpo va a ser renovado, y así, teniendo a Cristo en su corazón, se puede transformar el cuerpo físico en el que Dios tiene para nosotros después. ¿Alguien tiene alguna pregunta para ellos? Recordándoles que ellos, tenían la tarea de hablarle o de resolver el problema de cuando una persona, como una muchacha que les platicaba, pues es cuadraplégica, y cómo hablarles de que su cuerpo es pleno, de que ahí habita Dios, de que Dios obra, de que la gloria, su cuerpo es para la gloria de Dios, etcétera, todo lo que vimos ahí, ¿no? Creo que los pasajes que nos presentan son interesantes. Lo primero es el ciego, ¿no? Que lo primero que debemos recordar, que a veces decimos, no, es que está enfermo, o nació así por culpa de los pecados de todos, ¿no? Así Dios hasta se ensañó con esta persona por culpa de su mamá. Dice Jesús, no es por eso, que no es para la gloria del mismo Dios. Y luego está Pablo, que es un ejemplo que creo que es interesante, a la que no se cura, ¿no? Pablo, sí, Pablo que no se cura y que reinterpreta esa enfermedad como parte del mensaje de Dios, ¿no? Déjenme seguirles contando de esta muchacha. Esta muchacha escribe mucho, escribe mucho, y lo que ella ha hecho es reinterpretar su parálisis como para poder vivir en Dios a través de ella. El problema, digamos, ojalá ninguno de nosotros estemos en una situación así, oraremos al Señor porque así sea, pero el punto aquí importante es: toda situación puede ser reinterpretada como cristianos y a través de la fe para poder hablar un mensaje de Dios a través de ella, ¿no? Entonces creo que los ejemplos son muy buenos. Un aplauso. Y el último equipo por allá, el equipo de
de Beto, el caso de cómo hacer lo mismo pero con un niño o una persona con síndrome de Down. Y es trampa porque el pastor va a pasar, Yo paso. Nosotros decidimos pasar. Para fantasma. Lo que voy a representar es lo del caso del niño del síndrome de Down. Y el pastor me va a ayudar siendo el niño con el caso de Down. Bueno, en esta representación voy a hacer que le voy a mostrar al niño, o sea, el pastor, que no me entiende, pero sí me puede ver. Yo lo que voy a hacer es que este corazón lo voy a representar como Dios, el amor de Dios. Y pues de que este es un retrato del pastor, o sea, el niño. Entonces, lo que voy a hacer es unirlo, representando que Dios lo ama. Ya sí. Eso es todo. Y la pregunta misma para que hicimos al primer equipo, ¿en el niño con síndrome de Down todo esto es válido? Sí. Sí, porque tiene un cuerpo, tiene aliento, tiene vida, es carne, pero lo que tenemos que enseñarle es que es templo de Dios. Pero ¿cómo podemos enseñarle al niño que es templo de Dios? Con el amor, afectos, cuidados. También nos compartían en la parte de no tratarlo como una persona discapacitada, sino como persona y mostrarle ese gran amor a este tipo de personas. Sí. Como el pastor pasó, hay que hacer otra pregunta. ¿Cómo podemos hablar de la vida plena en un caso como este? Hablar de la vida plena. ¿O qué sería la vida plena? No, ustedes, si nos tuvieran que explicar qué es la vida plena en Cristo, de todo esto, no sabiendo que es uno el cuerpo, alma, espíritu y todo lo demás, ¿cómo sería la plenitud de vida en una persona con esta discapacidad o esta diferencia? Cuando yo trato de, no más bien no trato, soy ese gran amor hacia este tipo de personas, mostrándoles el cariño, sí, con caricias, con las atenciones. Hay momentos que esos niños juegan y que nosotros tenemos que dedicarnos a ellos, porque hay momentos que, como hacía los niños normales, decimos pásame la pelota, y a veces lo hacemos así como que los adultos, ¿no? Los jóvenes aún así como que ya no estoy yo. Pero cuando nosotros nos ponemos en la postura, en la estatura, en esa relación con la persona, nos comentaban que era un niño de 8 años. Entonces, ¿cómo puedo yo ponerme a la altura con él? Pues hincándome, jugando con él, posiblemente hasta en el piso. Y bueno, pues la dedicación, ¿no? Me enamora de él. Otra pregunta. Yo quiero ir un poquito más allá, David. Ok, el niño va a entender. Tengo una sobrina que tiene una escuela de Down. Son personas vaya. ¿Cómo podías predicarle a la familia? Él te va a entender, son muy cariñosos, son muy apegados. Una vez que tienen una relación con la maestra, es una mujer para toda la vida. Pero ¿cómo le predicas a la familia? Dile, tu hijo tiene al Señor y está en plenitud de vida cuando está vivo. Bueno, ahí ya la plenitud en cuestión de la familia que tiene razón, entiende, comprende, pues tienes que empezar entonces a tratar una serie de temas con ellos, porque sabemos que la familia, cuando no actúa de esa forma, con amor, con caricias o afectos, pues la familia está dañada. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar nosotros? Tratar desde lo muy profundo de su corazón. Si aún nosotros mismos como humanos nos sentimos rechazados, y cuando viene esa plenitud de Dios en mi vida, entonces yo veo que no nada más debo de amar a una mujer,
si no amo también a un hombre, pero va más allá de un amor que decimos físico, sexual, sino es un amor que es entrañable, como Jesús nos amó a nosotros. 10. Ya para concluir, simplemente creo que debemos mencionar, digo, gracias a todos por sus reflexiones, porque en realidad fue muy interesante para mí escuchar. Recuerden que si hablamos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo es ¿qué? Es libertad, ¿no? Ahí donde está el Espíritu, hay libertad. No hay límites para nuestro cuerpo, no hay límites para el cristiano, sino que Pablo dice, todo lo pueden, todo, así todo, absolutamente todo lo pueden hacer, dice, pero no todo les conviene, no todo les edifica, no se dejen atrapar por nada. Entonces, mientras nosotros recordemos que en nosotros está el Espíritu Santo, realmente podremos ser libres. Y libres no es hacer lo que sea, libres es no dejarse atrapar por nada. ¿Sí? El cuerpo es parte de nuestra vida espiritual y todo lo que nosotros hagamos en vida, todo lo que nosotros hagamos en nuestro cuerpo, siempre será reflejo de nuestra vida espiritual. No podemos ser cristianos de espíritu, somos cristianos también de cuerpo. ¿Sí? Entonces la invitación creo que con este tema, para concluir, es simplemente démonos la oportunidad todos de ser libres y de disfrutar la plenitud que Dios nos ha dado. ¿Hasta dónde llega la libertad? La libertad no tiene límites, porque cuando te atas... si se convierte en libertinaje, entonces ya no es libertad. ¿hasta dónde llega la libertad? La libertad llega hasta que más bien al revés. Cuando te vuelves esclavo, dejas de ser libre. Si tú dejas ser esclavo de pasión, ¿no? Si te vuelves esclavo de un vicio, no digo el alcohol, por supuesto que está incluido, sino de tantas cosas, ¿no? De la que te puedes hacer esclavo incluso de una persona. Si te vuelves esclavo incluso de la religión, en la que no seas siervo de Dios, sino esclavo de una forma, entonces dejas de ser libre. Es decir, la marca de Dios, y eso lo vemos desde el Éxodo, es la libertad. No hay otro Señor sobre nuestra vida que no sea Dios. Y siempre que haya esclavitud, siempre llegará Dios a liberarnos, siempre que nosotros estemos dispuestos. A veces pensamos que cuando decimos, por eso dice la gran tradición, no es decir, cuando libertad no es poder hacer lo que sea, sino libertad es poder decidir qué se hace. No va a haber nada que te impida hacer lo que sea. No, tampoco existe eso de que Dios tome control de ti. Lo que Dios hace es lograr que tú tengas control de ti para poder servir a Dios y al prójimo. No, en la vida cristiana, en la vida del cuerpo, que es también espíritu, solo puede existir la libertad, y esa libertad es la voluntad propia puesta al servicio de Dios y de Dios. Pero bueno, con esto